that Argentines have learned from our mistakes, and now we are really committed to grow. We are really committed to be part of the world, to be predictable, reliable, and create rule of law so as to develop the country through new private investments that will create jobs and reduce poverty. That is my first commitment. It's happening. It's really happening. El mes pasado, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina obtuvo un amplio respaldo de la población en las elecciones legislativas, lo que le permitirá avanzar en el Congreso con una serie de reformas estructurales. Se incorporan a la mesa Juan Pablo Espineto y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Hola Susana, ¿cómo estás? Gracias, Susana. Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, primero que nada me gustaría que nos dieras, Juan Pablo, un panorama de cómo se encuentra Argentina hoy y cómo se encontraba antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia. Mira, yo creo que el dato clave para analizar de estos primeros 2 años de Macri es que desde 1928 un gobierno no peronista no termina un mandato en Argentina, ¿no? Entonces, cuando llega a la presidencia Mauricio Macri en el 2015, a fines del 2015, el cambio fue radical, unos cambios que todos sabemos de políticas mucho más amistosas hacia los mercados, de apertura, de buscar mayor actividad del sector privado, pero para mucha gente, para muchos inversores, para muchos especialistas, quedaba la duda de si esto era en serio o si iba a ser otro de estos cambios cíclicos que afectan a Argentina en toda su historia y que en 2 años, 4 años iban a volver a cambiar. Ese es el dato tan clave porque todo indica que, salvo alguna sorpresa mayor, Macri va a terminar su mandato en 2019. Por primera vez en más de 90 años, Argentina va a tener un presidente no peronista que termina su mandato, y eso hace que cambie mucho la dinámica política del país. En un principio se podría decir que esto era como el PRI en México en una época, que decían, bueno, solo el PRI sabe gobernar este país. En Argentina se decía hasta hace algunos años, solo el peronismo puede gobernar en este país. Y Macri ha demostrado que eso no es así. Entonces ha cambiado radicalmente la dinámica política del país, como decía, y entonces ahora entra este periodo de ver si lo que decía recién el presidente Macri en cámara la semana pasada, Bloomberg TV, de que realmente Argentina cambió, es cierto o no. Claro, y aparte con una serie de reformas estructurales, un paquete que trae, ¿no? Justamente la reforma de pensiones, la reforma de asociaciones público-privadas, que entiendo que van en buena dirección, otras que podrían estar por aprobarse, digamos una que tiene que ver con reforma al mercado de capitales, reforma fiscal. Esto empieza a sonar pues a un país que se reforma. No sé si tú lo veas, digo, con base en tu experiencia, que realmente pudiera concretarse esa reforma general. Bueno, reformas están como decís, habiendo varias. El problema es que la situación económica de Argentina sigue siendo bastante seria. Tenemos un déficit fiscal bastante elevado, una inflación importante, de la más importante para un país de este tamaño. Tenemos que la economía argentina es muy poco competitiva, es muy cara producir en Argentina, las exportaciones son muy poco importantes en relación al PIB. Entonces, todas estas reformas necesitan ser puestas en marcha para poder darle ese arranque a la economía privada, porque en los últimos 12 años, me preguntaba Susana sobre qué cambió. Bueno, en los últimos 12 años, sobre todo al final con los mandatos de Cristina Kirchner, el crecimiento venía por el lado del sector público y menos por el lado del sector privado. Entonces, lo que está buscando Macri es una gran falla histórica de la Argentina, que es su baja capacidad de ahorro, un poco como pasa con México, y su necesidad de inversión, especialmente inversiones extranjeras, para poder financiar ese ahorro faltante, ¿no? A mí me pesa un poco ser el aguafiestas de la mesa, pero lo que vemos, a ver, sí, históricamente tenemos, sobre todo en los últimos años, que Argentina ha venido prometía históricamente y no logra dar ese pequeño gran salto. A ver, Argentina también tiene serios problemas de corrupción. Vemos que el vicepresidente de la época del kirchnerismo está acusado de tendría varios cargos que le pesan encima en la justicia argentina. Tenemos también que el tema de la inflación todavía no cede por completo. Es verdad que el riesgo país de Argentina cayó unos 100 puntos en el último año, pero la realidad también es que la industria nacional argentina, o sea, más allá del campo que ha sido el sostén de la economía argentina en los últimos años, y pregúntenle a Kirchner si no le fue mal cuando los precios de los commodities bajaron, no está tampoco tan desarrollada la industria argentina en estos momentos. Entonces, es verdad que se viene un ánimo reformista, una especie como del Argentina Moment, y perdón que lo bautice, ya estamos hartos de los moments, pero exactamente, pero la cosa aquí es que ha sucedido constantemente
lamentablemente en el pasado no ha terminado de cuajar esta recuperación económica argentina. No, esa es la historia argentina, en realidad, ¿no? Prometer y nunca cumplir. Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. Ahí me acuerdo de una broma con un amigo en Buenos Aires hace poco que me decía, bueno, ya son Dinamarca, porque si uno mira los valores de los mercados, ¿no? La bolsa argentina este año en dólares, los bonos argentinos, el riesgo país que, como decías, ya está cerca de cotizar a nivel de Brasil. Pareciera que los mercados o los inversores ya han tomado posiciones como si todas estas reformas que estás mencionando, Jonathan, fueran realidad y estuvieran en pie, ¿no? Entonces, creo que falta un largo camino por andar. Recordemos que este es un país que hace, ¿cuánto? 16 años que hizo el default más grande de la historia, claro. Y que nos especializamos, yo como argentino, nuestro país, en tener estas reacciones cíclicas, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana estamos del otro lado. Entonces, creo que obviamente hay mucho por delante, pero sí es importante ese dato de ese cambio en la dinámica política. Por ese cambio, la idea de que Macri, con un partido que él mismo formó de la nada, que lo llevó a ser alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ha vencido al peronismo en el terreno de la provincia de Buenos Aires. Es como si acá el PRI, un partido de la nada, venciera al PRI en el Edomex. Eso ha sido histórico, ha sorprendido a los analistas, pero también al propio peronismo, que ahora no sabe muy bien cómo reaccionar. Y está dividido en estas dos facciones, la facción más cercana a Cristina Kirchner y una facción que quiere un cambio que lo deje esos gobiernos atrás, ¿no? Sí, a mí me inquieta el cambio en la iniciativa privada, en los empresarios de Argentina. Históricamente Argentina ha vivido, ya lo sabemos, de commodities y también de empresarios que viven de su relación con el gobierno. No obstante, ha habido también una generación, o la percibo yo, y por favor sáquenme del error, una generación de jóvenes que se especializan en temas tan complicados como pudiera ser el neuromarketing, o que estamos viendo empresas como Mercado Libre que surgieron de ahí y que están dominando el comercio electrónico en la región. Es decir, estamos viendo participación de argentinos en empresas transnacionales, lo vemos en Google, lo vemos en Facebook, con una relevancia significativa. Vemos que hay jóvenes que están aquí en la Ciudad de México en algunos puestos directivos de estas empresas que acabo de mencionar. Estamos con la expectativa también de que la iniciativa privada, sea individual o de empresas en Argentina, sea de otro tipo, de otra índole, de otra generación. Perdón, yo lo que voy a decir, efectivamente, tenemos, o hay un número cada vez mayor de estas empresas, pero yo creo que el peso político, el peso en las decisiones todavía sigue siendo bastante marginal. A ver, los sindicatos tradicionalmente han jugado un rol muy poderoso en la política argentina, y quién sabe hasta qué punto estén dispuestos a que el ánimo reformista cambie la manera en la que se está jugando, en la que se juega en la economía. Ahora hablamos de 16 años de kirchnerismo, donde donde hubo una dinámica de clientelismo muy grande, muy arraigada, donde ahora modificarla con unas cuantas reformas, a mí me parece complicado. Sí, pero a ver qué tanto se habla de corrupción en el gobierno de Mauricio Macri. O sea, el tema corrupción, Argentina no vive aislada de la realidad de Latinoamérica, claro. Lamentablemente. La corrupción que vemos en México o en Brasil es la misma en Argentina. No sé quién es más, es difícil medir eso, ¿no? Pero ese es un dato de todos nuestros países, lamentablemente. Ahora, el tema de la iniciativa privada, eso es clave. Yo creo que eso Macri lo dice todo el tiempo, porque la presión fiscal en Argentina, si uno mira la influencia del Estado en la economía, es gigante, es mucho más grande que otros países. Entonces eso no deja espacio al sector privado para desarrollarse. Como tú decías, es ¿cómo hago negocios? Bueno, hago negocios con el Estado, y de esa forma un empresario se acostumbra a ese tipo de relaciones, especialmente si tenés una economía cerrada donde no tenés que competir con el mundo, ¿no? En las únicas áreas donde Argentina es realmente competitiva, salvo algunos nichos, es en todo lo que tenía que ver con granos y agricultura. Entonces, ese es el gran desafío. Yo ya no diría solo de Argentina, de Brasil es lo mismo. Brasil tiene en ese sentido el mismo problema, ¿no? Un Estado demasiado grande en proporción a la economía, que no deja desarrollarse tanto al sector privado por sí mismo. Lo que estamos viendo en pantalla, a lo que veo es la actividad económica durante 2016. No obstante, empieza a haber un cambio de perspectiva hacia 2017-2018. Estamos viendo que hacia 2017 podría haber un cambio de un punto porcentual de crecimiento, y 2018 de 2.3% de crecimiento. Estas son estimaciones de JP Morgan. Entonces, lo que estamos viendo pues es que podría haber un crecimiento, un periodo de crecimiento que no ha tenido Argentina en los últimos 2 años.
años. Eso creo que es un dato súper interesante en términos políticos, porque Macri logra todo esto, hay que decirlo, ganar esta elección parlamentaria el 22 de octubre con una economía muy debilitada. Y creo que eso tiene repercusiones muy interesantes para el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque el presidente les dijo, van a pasar un periodo complicado, la economía va a estar mal por un periodo, pero vamos a recuperarnos. Y los votos fueron atrás de ese mensaje. Tanto que se habla de populismo, ¿no? De que la gente quiere soluciones rápidas, y ese mensaje de Macri caló bien en la gente. Y como decías, creo que el crecimiento este año va a estar más cerca de 3%. Sí, de hecho es mi error. La cifra es 2.9% para 2017. Para este año, claro. Y 3.3% para 2018. Es mi error y ese es el dato correcto. Es decir, la economía entró en recesión 2016, cuando en los primeros meses de Macri, y empezó a lentamente salir de recesión a principios del 2017 para estar creciendo a este ritmo. Creo que estamos en ritmo de 3%, 4% en estos momentos. Bien. Interesante entonces hacer la lectura política de ese mensaje y si eso puede ser replicable a otros países de la región, incluyendo a México. 20 segundos de conclusión. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay datos muy importantes que reflejan un poco el crecimiento económico de Argentina o el momento que está viviendo. Vemos que la bolsa argentina, el Merval, cambió en lo que va del año 57.9%, ¿no? Ha sido el cambio en lo que ha ganado la bolsa argentina, pero también, digamos, quedan muchas de las promesas hacia adelante para el gobierno de Macri. La parte energética es importante. ¿Qué va a pasar en la parte energética? Ya que hay mucho poder hacia adelante, mucho potencial, y bueno, nos falta ver hacia adelante qué va a pasar. Bien, pues habrá que analizar una segunda parte de este tema de Argentina. Muchas gracias quieran. por acompañarnos, Juan Pablo Espineto, Jonathan Ruiz, Gonzalo Soto, y gracias a usted por acompañarnos. Quédese en El Financiero Bloomberg.